2 décadas dedicadas a la recuperación y conservación del patrimonio de Albarracín han servido a la Fundación Santa María para obtener numerosos premios. El último se lo ha otorgado Hispania Nostra, una prestigiosa asociación en defensa del patrimonio cultural español. La distinción reconoce la labor de conservación de la Fundación como factor de desarrollo económico y social. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España y entre los 25 destinos turísticos del mundo más recomendados, la ciudad de Albarracín no deja de sorprender a quien la visita. Un entorno maravilloso. Descansa, se está a gusto, pintoresco, es chulo. Es para verlo. Hay que venir. En los años 50 del siglo pasado, ayuntamiento y vecinos se esforzaron en rehabilitar su reconocible tejido urbano. Desde hace 2 décadas ha sido la Fundación Santa María de Albarracín la encargada de recuperar su patrimonio. Oculto durante décadas para el visitante, la recuperación de este castillo o alcazaba de Albarracín es un claro ejemplo del trabajo de la Fundación Santa María en la recuperación del patrimonio para su posterior uso turístico. Más de 30 intervenciones arquitectónicas y más de 1.200 bienes intervenidos avalan el trabajo de la Fundación. El plus lo aporta, dicen, sus actividades culturales, por las que cada año pasan cerca de 5.000 personas. Hoy vivimos del turismo, ya es motivo suficiente como para decir, mire usted, o lo continuamos haciendo bien, o si no pasaremos a ser unos más del montón. El plus que nos añade la diferencia es la cultura. Un esfuerzo que no pasa desapercibido y que les acaba de valer el premio Conservación del Patrimonio como factor de desarrollo económico y social que otorga Hispania Nostra. En estos 22 años la verdad es que ha habido muchísima más oferta turística. Todos los años se abría un establecimiento, 2 establecimientos. La reina será quien entregue esta nueva distinción a la Fundación en un acto que se celebrará próximamente en Madrid.